Ramón Mendoza, analista político. Ramón, bienvenido a NEC Noticias y buenos días. Cómo no, buenos días, Fernando. Gracias por la invitación y a todos los oyentes y televidentes de Canal 21. Con mucho gusto, Fernando. Este primer año de gobierno, Ramón, año de retos, año de acoso no solamente nacional, sino internacional. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, acabo de escuchar los comentarios del ministro y la señora que me precedió. El discurso, el análisis del ministro, con respecto al ministro, es un análisis muy parecido a lo que han hecho todos los ministros de comercio de los otros gobiernos. Evidentemente que este gobierno ha tenido que cruzar aguas muy turbulentas por razón, ya todos lo sabemos, por razón del tema de la Caja del Seguro Social, y eso ha impactado tremendamente en el manejo del gobierno, porque el presidente Mulino evidentemente ha tenido que afrontar situaciones muy complicadas que han traído un desasosiego, sobre todo, ya todos lo sabemos, en Boca del Toro y demás. Eh, Pero también veo que el presidente Mulino ha aprobado algunas leyes interesantes en ese sentido. Yo creo que el presidente Mulino, independientemente de todo este tiraijada que ha habido de tipo social, ha mantenido una posición de comunicación. Bueno, se comunica, a mucha gente no le gusta el estilo de él, pero se comunica, pues. Tal vez sea uno de los pocos presidentes que toda la semana habla con el pueblo y como consecuencia de su estilo de hablar, pues recibe también las consecuencias de lo mismo. Pero es un presidente que por lo menos da la cara semanalmente para eh, enfrentar las cosas que tiene que enfrentar. Independientemente del estilo, mucha gente no le gusta, pero es un hecho cierto. Y Por otra fíjese, parte, ujú, sí, dígame. y le comentábamos al ministro, usted que decía que había escuchado al ministro, que le decíamos que normalmente cuando un gobierno está terminando su periodo es cuando mayor problemas tiene. Y usted mencionaba un término muy folclórico, cruzar aguas turbulentas. Esas aguas turbulentas normalmente se están cruzando cuando ya está terminando un gobierno, pero lo hemos visto que en este caso con el presidente ha sido totalmente diferente iniciando un gobierno, porque venía con muchas debilidades de lo que dejó la anterior administración. ¿Cuáles han sido las virtudes y cuáles han sido las mayores debilidades en este primer año? Yo creo que una de las fortalezas que ha sido enfrentar el problema. Como bien lo acaba de decir, normalmente los políticos manejan esto para, entre comillas, no quemarse, ¿no? Entonces, estos problemas los dejan, como bien lo acaba de decir, de último para evitar las consecuencias. Y lo que ha pasado con los gobiernos anteriores, que el tema de la Caja de Seguro Social no le metieron el pecho como debía meterse. Es más, el gobierno anterior dijo que no tenían suficiente capital político para enfrentar ese problema. Entonces, de repente, bajo la perspectiva de los políticos tradicionales dirán, oye, pero este presidente, como bien acaba de decir usted, este presidente se está metiendo en problemas desde el inicio, debió dejar eso para el final. Pero eso implica subjetivamente una visión de compromiso, porque evidentemente yo creo que el presidente Muñoz sabía que algo de esto iba a pasar y tenía que enfrentarlo. Y Panamá tenía que enfrentarlo porque tenemos que solucionar ese problema. No podemos dejar la caja del Seguro Social que quede flotando con problemas para verla hundirse posteriormente. Entonces asumió los riesgos políticos, que a todo el mundo no le gustó, pero es que es así. En un país, un presidente no va a tomar decisiones que todo el mundo va a estar contento. Y hay decisiones que son amargas y hay decisiones que son duras, pero hay que tomarlas. Porque ser presidente no es un concurso de, de popularidad, lamentablemente es así. Pero lo hizo. Que si es bueno o es malo, pero había que hacerlo. Y por Sí. eso hay ahora comentarios de que, bueno, algunas instituciones internacionales han visto con buenos ojos que esa, vamos a llamarlo así, esa valentía política de arriesgarse a tomar estas decisiones eh, deberán dar fruto, ¿no? Ahora, la situación del país económica no es la mejor del mundo, como bien dijo el ministro, se ha ido. Éramos o somos un país bananero. Mm. ¿Por qué? Porque el principal rubro de exportación es el banano. O sea, somos un país bananero. Y yo hacía comparaciones, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, que es un país más tan pequeño como Panamá, que no tiene los recursos de Panamá,
Sin embargo, el principal producto de exportación de Costa Rica son productos farmacéuticos. ¿Y qué indica eso? Indica que existe una base educativa, que existe un capital humano mejor que el panameño. Vamos a hablar a calzón quitado. Entonces, de todos estos comentarios que he escuchado, se han olvidado, no lo he escuchado, se han olvidado del capital humano. El principal activo de un país no son ni el cobre ni los bananos, es su gente. El capital humano que tiene que estar preparado, educado, y ahí estamos con un gran déficit. Panamá tiene un grave déficit educativo. Aparte de la huelga de los maestros que para empeorar más la situación, da el traste con la malísima educación que están recibiendo nuestros estudiantes, nuestros jóvenes. Que sea el futuro de Panamá, son ellos los que van a manejar Panamá. Pero si no nos estamos preparando, o sea, hablamos de inversiones, de semiconductores, que no sé qué. ¿Y dónde está el capital humano? Gastamos millones de dólares el gobierno de Varela en un programa bilingüe. Y yo preguntaba en mi programa, ¿dónde están si algún muchacho de San Miguelito de quinto grado, sexto grado, es bilingüe? Si gastamos 60 y pico millones de dólares en eso. Entonces yo creo que tenemos el gran problema de Panamá. Somos casualmente la gente. No estamos preparando a la gente para el futuro. Van a quedar ahí, que la agricultura, qué sé yo, que está, eso es bueno. Panamá es un país chiquitito, 4 millones de habitantes nada más, y lo he dicho muchas veces, ahora somos un tercio de la ciudad de Bogotá, que lo maneja un alcalde. Entonces, tenemos a nuestra juventud perdida completamente, no perdida en el hecho, confundida, porque no ven un futuro claro. Estos muchachos que se están graduando, ¿a dónde van? ¿Cuál es el rumbo del barco del Estado panameño? No lo sabemos. Y en estos momentos, a juicio suyo, Ramón, ¿a qué hay que meterle el acelerador? Mañana ya se cumple el primer año de gestión del nuevo gobierno, estamos casi terminando un año. Cifras que no son esperanzadoras, se habla de un aumento de la tasa de desempleo que puede superar el 10%, se habla que nuestro crecimiento va a la baja. ¿Cómo podemos poner todas estas fichas en la misma mesa y a qué debe metérsele el acelerador para rescatar esas cifras? Yo creo que habría que hacer un análisis de prioridades y coyunturales. Por ahí hay cosas que se pueden hacer de manera inmediata. Está el tema de la mina. La mina le da plata a Panamá, debe darle plata a Panamá y ya tenemos una estructura ahí hecha. Y empleo. Entonces, y de empleo. Entonces, esa es una de las cosas que hay que meterle mano de inmediato. Que ya hay una ley que prohíbe. Bueno, el presidente estaba hablando de que va a buscar una fórmula técnica para no violentar las normas estas, pero es una de las cosas que yo creo que hay que meterle la mano una vez. Estamos hablando de miles de empleos, no estamos hablando de 500 ni 300 ni que no solamente los miles de empleos. De miles de empleos y de miles de millones de dólares. Ahora, una cosa que yo sí creo que hay que hacer y que en una conversación circunstancial que tuve con el ministro Chapman por ahí, hay que reformar el Código de Recursos Minerales. Nadie ha hablado de eso. ¿Por qué? Porque muchas de las debilidades contractuales que había en el contrato que se declaró inconstitucional están legalizadas en el Código de Recursos Minerales. Las plusvalías, las regalías, todos esos beneficios. Hay que hacer un ajuste para que el gobierno entre con paso firme a negociar un contrato que le rinda a Panamá de manera pronta, porque eso, Fernando, esto está ahí. Sí. Esto no es que vamos nosotros ahora a proyectar la mina está ahí. Allá hay cientos de miles de millones de dólares ahí, pendientes de que se extraiga. Yo sé el problema de los ambientalistas y el lloriqueo de los ríos, pero las técnicas mineras actuales minimizan en extremo los daños ecológicos y ahí es donde nosotros inteligentemente deberíamos ver cómo sacarle beneficio a ese recurso que en estos momentos, con las cifras que tenemos, sería muy, muy importante para el país. Evidentemente que sí, es una de las principales cosas que habría que hacer. Por otra parte, Fernando, yo soy abogado y manejo asesoría de empresas. En Panamá hay un problema burocrático para que las empresas se puedan desarrollar. Aquí hay que pasar una serie de pasos que demoran que una empresa quiera invertir en Panamá. La tramitología,
Sí, son la tramitación. Por ejemplo, el caso de constructora, hay que pasar una serie de requisitos. Uno va al Seguro Social para pedir un país salvo que piden las licitaciones y el Seguro Social dice, dime para qué vas a pedir el permiso, el país salvo. Oye, voy a una licitación, dime cuál es la licitación. ¿Eso qué es? Ujú. Si Mm. una compañía no le debe nada al Seguro Social, denle su país salvo, ¿cuál es el problema? No, y No, con tantos papeles es un... se corren, no quieren No, participar. Ujú, licenciada, yo tengo casos de clientes que me dicen, licenciado, ¿pero hasta cuándo? Esto ujú. de ir allá a Clayton a lloriquear un pajizalo y los funcionarios entran o sea, se convierte en una entidad cuestionadora cuando deben es promover casualmente esos elementos para que haya desarrollo Inversión. en el país. Sí. Lo mismo pasa con las constructoras, que hay que sacar una idoneidad de la Junta Técnica. Ok, está bien, pero no que se demore 3 meses Ujú. o 4 meses. ¿No? Entonces, este tipo de cosas como que por un lado los ministros de comercio dicen, vamos berracamente, disculpen la expresión, vamos muy bien, vamos perfectamente bien, pero por otro lado, en el detalle, en el momento en que llegan los inversionistas, se tropiezan con una gran cantidad de problemas que yo creo que me estás preguntando de cosas que debía hacer el gobierno de manera Ujú. inmediata, pues ajustar eso, Los para trámites, que... que Claro, de hecho claro, se están claro. haciendo. Aquí incluso tuvimos Fernando AGI, la AGI, ¿no? AIG. AIG recientemente que está hablando que han lanzado una plataforma en esa dirección. Y sí tiene razón, porque más allá que nosotros de repente preguntamos el por qué no se están invirtiendo, quizás hay un porcentaje bastante elevado, de acuerdo a lo que usted está planteando, señor Ramón, que por trámites muchos optan de irse a otro país donde se les facilite que se cumpla con los requisitos, pero se le facilite los trámites para poder invertir y plantearse o plantarse con su empresa. Es que tenemos, sí, claro, miren, es que tenemos que ser competitivos. Sí. Lo que pasa es que cuando se nombran en el gobierno funcionarios por razones políticas, ese sentimiento de competitividad no lo sienten. Ujú, Ellos están ahí para cumplir con un trabajo y hacerse de una gama de procedimientos, porque eso es lo que hace la burocracia, crea ujú, procedimientos innecesarios para decir que están trabajando, cuando se puede solucionar los problemas de manera más rápida. Entonces no tienen esa visión de desarrollo, no tienen esa visión de que necesitamos ser eficientes en ese sentido. ¿No? Y entonces, no, es que pasa. Yo he tenido una vez venía una gente que venía a hacer una inversión aquí y viene y lo primero que pide, bueno, vamos a hacer esto y viene el lío para sacar las tramitaciones y demás. Se fueron para Guatemala. Se qué fueron para desastre. Guatemala. Mira, Ujú, bueno, allá entramos y en cuestión de unos días ya estábamos trabajando. ujú. Aquí siempre hay un problema, ¿no? Y siempre, y disculpen que es una realidad, en los gobiernos anteriores era, ¿qué hay para mí? Esa es otra de las cosas que tenemos que ser claros y aceptar, hombre que hemos vivido con un gen de corrupción interno, ya incluso a nivel de conciencia nacional, que lo aceptamos. Entonces eso también nos perjudica tremendamente, porque la gente piensa que a nivel internacional no nos mira. Claro que nos miran, claro que nos valoran, y se dan cuenta qué clase de país somos. Entonces, el presidente Mulino, que es pro empresa, yo creo que ahora tiene la oportunidad de hacer ajustes importantes. Ahora, en el tema educativo, llegó el momento de hacer los ajustes que han estado pendientes de ajustarse hace tanto tiempo. ¿Por qué? Porque el gremio educativo históricamente, y no lo estoy inventando yo, todo Panamá lo sabe, siempre hace huelga y después lo que quiere es que le regresen, le reembolsen los dineros que no recibieron, qué sé yo, y a final de cuentas la educación sigue igual y Sí. el país sigue igual en ese sentido. Ujú. Entonces, escuchar al ministro hablar de que el cacao, que el chocolate, la pregunta es, ¿hay una banca en Panamá para que impulse la pequeña empresa? Ujú. Que me digan dónde está. Porque he conversado también con pequeños empresarios que van a PYME y a ver, con el gobierno anterior ese era un lío, porque los ponían a hacer análisis financiero, una serie de cosas para darle 2.000 o 4.000 dólares. El tipo vende hot dog y quieren que le haga un estudio financiero de la competencia. Cosas ridículas que hacen los burócratas para demostrar que están haciendo cosas. Pero hay una banca de inversiones en Panamá. ¿Dónde está? Sí. Porque la banca de inversión es muy diferente a la banca comercial que todos conocemos. Bueno, No la hay. Y tampoco hay una banca para impulsar al pequeño empresario, que tiene casi el 40% de la mano de obra en Panamá se genera
por las pequeñas empresas. Entonces, ahí yo creo que el presidente Mulino tiene que sentarse, visualizar esto, y él como asesor de empresa y que ha pertenecido a PEDI y todas estas cosas, conoce bien lo que es manejar una empresa. Entonces yo creo que tiene la oportunidad ahora, casualmente, para ir ajustando esas tuercas que tenemos que ajustar, Fernando. Sí. Porque lo otro se convierte en discursos, en informes, que todo está muy bien, que a pesar de lo malo estamos caminando. Pero mientras no tengamos una visión de país, mientras no sepamos hacia dónde vamos, mientras no sepamos qué necesitamos y sobre todo que estemos olvidando a la juventud, que no se está educando para afrontar los retos del siglo XXI, yo creo que vamos a estar siempre a medio paso de lo que podemos lograr, a pesar de que Panamá está bendecido por tener una enorme cantidad de recursos que no se están utilizando. Así es. Por eso viene gente de afuera y extranjeros llegan aquí y a los años usted lo ve que son millonarios. Y me preguntaba una vez uno de mis estudiantes de la universidad, y profesor, ¿y por qué pasa eso? Digo, primero porque el escudo dice por mundo y beneficio, pero parece que no fuera para los panameños. Porque a los muchachos no se les enseña para ser empleados, sí, no para ser empresarios, no para desarrollar todas las posibilidades que tienen para generar. Yo siempre pongo como ejemplo el Estado de Israel, que es un país chiquitito, muchísimo más chiquitito que Panamá. Tiene menos territorio que Panamá, no tiene agua, no tiene canal, no tiene centro bancario internacional y es una potencia en su área. ¿Por qué? Por su gente. Porque incluso los muchachos que van al ejército salen del ejército para prepararse y los preparan para qué, no para ser empleados, para que creen empresas. ¿Y qué tipo de empresas? Empresas de alta tecnología. Pero es que es muy fácil crear un startup. Por eso que Israel tiene ahora mismo una enorme cantidad de unicornios. Unicornios son empresas que facturan más de 10 mil millones de dólares, que valen más de 10 mil millones de dólares, producto de muchachos, de gente joven que hay contra iniciativa, y en Panamá los tenemos. ¿Y por qué no podemos hacerlo? Y una vez me dijo el embajador de Israel, sí, claro que lo pueden hacer. Él lo llama startup, claro que lo pueden hacer. Panamá tiene los medios para hacerlo, pero estamos tirando a la basura nuestro principal recurso, nuestra gente, Fernando. No los estamos preparando, y los profesores y los maestros en confrontaciones sin ningún sentido, sin una base cierta, no salen a luchar porque mejoren la educación, los sistemas económicos, salen a mejorar, a discutir cuestiones políticas. Está bien, tienen derecho a protestar, no lo vamos a decir, pero no es su principal preocupación, Fernando, que es casualmente preocuparse por la educación de a quienes ellos educan. Es una falla terrible. Que son nuestra juventud. Una falla terrible. Sí. Y eso no lo estoy inventando yo. Ustedes revisan los diálogos de Platón y ahí lo dice. Mientras no eduquemos a nuestra juventud, nosotros no vamos a poder ser un Estado, una república que valga la pena, en pocas palabras. De calidad. Bueno, definitivamente. Entonces yo creo, para resumir, que si hacemos un inventario de la actuación del presidente Mulino en las circunstancias en que ha vivido su gobierno, yo diría que son un poco más positivas que negativas, porque él no ha dejado de meterle el pecho, el cuerpo a los problemas. Es una de las cosas que hay que reconocerle al presidente Mulino. O sea, no es como el presidente Cortizo, que parecía jugando basquetbol, tiraba la bola por otro lado y nunca aterrizaba en nada. Y está asumiendo los riesgos. Porque él sabe perfectamente, ya fue parte de un gobierno, de que evidentemente cualquier acción que él haga va a tener sus consecuencias. Si son buenas o si son malas, pues entonces el pueblo lo jugará y le pondrá el precio. Pero hay que reconocer eso. Yo creo que era necesario que alguien le metiera el pecho a muchas cosas, Fernando. Así es. Definitivamente. Bueno, don Ramón, gracias. Saludos. Ramón Mendoza. Gracias a ustedes y como siempre, pues a la orden, ¿no? Así es, Ramón.